Bien, pues continuamos. Génesis capítulo 1, verso 22, aquí nos quedamos. Y Dios los bendijo diciendo: fructificar y abundar y llamar y llenad, hacer plenas las aguas en los mares y abunden los emplumados en la tierra, los alados. Y fue la tarde y fue la mañana, existió tarde y mañana, y fue el día quinto. Verso 24. Luego llevó al orden llevó al orden el amor, diciendo: brote otra vez. ¿Qué salió de la tierra? En el día 3, las hierbas y los árboles a través de la semilla. Y es esta palabra, yatzá. Vimos que con respecto a las aguas es otra palabra, que no es la misma. Aquí está yatzá. Entonces la tierra está brotando gargantas vivientes, según su género, según su leminá. Bestias, aquí la palabra es behemá. La palabra bestias no está haciendo una traducción congruente con lo que es behemá. ¿Qué es behemá? Los cuadrúpedos podrían ser. Sí, pero aquellos que son para domesticar o que conviven con el ser humano. Asnos, caballos, no, asnos, Ganado vacuno. ganado vacuno, ovejas, cabras, todo aquello que en su momento va a estar en contacto con el hombre, y parte de ello va a ser utilizado como parte de los acercamientos. Uh-huh. Y aquí dice serpientes, pero la palabra que está aquí es remés. ¿Y remés serán serpientes? Dijiste que como dragones. No, eso es tanín. No nos confundamos. Tanín es dragón, pero aquí que son los reptiles. Y aquí lo que está traducido como serpiente es remés. ¿Pero qué es remés? ¿No era un nivel de interpretación bíblica? No. Aquí es lo que se mueve sobre la tierra, pero no propiamente los reptiles o las serpientes. Vamos a ver algo y vamos a ver por qué no pueden ser serpientes o reptiles. Ahorita regresamos y vamos a ir revisando. Aquí en Génesis 9:3 nos dice: todo remés y que vive os será para comer, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, ¿nos podemos comer los reptiles? A ver, otro. Bien, bueno, ¿qué es entonces el remés? Sí, se puede comer. Hermano, no estoy equivocada. Justamente me estaba haciendo No, esa pregunta porque lo estaba leyendo unos días pasados.
pero lo estaba leyendo en la Biblia en una traducción normal. Entonces la traducción dice que de todo lo que se mueve, ¿sabes? Así como dice ahí, si de todo lo Ajá. que se mueve podrás comer. Entonces yo decía, bueno, todo lo que se mueve son tú. Si uno se pone así a pensar así normalmente leyendo la escritura como dice, entonces ahí caerían todos los animales, ¿no? Dice, pero no puede ser que el Señor le diga que coman todos los animales porque él ya estaba haciendo diferencia entre lo que era acto y lo que no. Entonces, ¿qué mes? Por ejemplo, No, pero antes de pasar a otro ejemplo, dice reptil o cualquier otro animal que ajá, se eso es lo que mueve dice velozmente. el Strong. Eso Pero lo sabe entonces los es interesante porque en este verso ya no dice reptiles, aquí dice todo lo que se mueve. Y en otras partes de la escritura sí nos dice reptiles. Pues todo lo que tenga vida. Todo lo que tiene vida se puede comer, un conejo, un cerdo, No. porque ahorita vamos a ir para Levítico 11. Todo lo propio, ¿no? Entonces Que todo lo sean que... congruentes y tengan la pezuñita unida, ¿no? Ajá, entonces que si no los podemos comer, Pues son seres vivos, pero eh, elegibles por el Señor que podemos comer. aptos, habilitados. Creo todo Taor, ¿no? En ese momento, todos los animales Taor. Mm, ya estamos en Génesis 9, Vic, leyendo esto. Y recuerda que desde Génesis 5, 6, a Noah se le da la indicación de los animales aptos y los no aptos. Entonces, ¿qué? Entonces ya hay un... En el versículo anterior, donde viene remesa en el Génesis 1. No aquí, sino en el Génesis 1, Dios está organizando a los seres Taor. Ajá. Depende de qué, depende de dónde fue su origen, de dónde brotaron estos seres vivientes, a la orden o al ordenamiento de nuestro Señor cuando está organizando todas las cosas. Entonces, pero lo que ahorita quiero transmitir es qué es remés. Son los seres vivientes habilitados para el consumo. Y si son habilitados para el consumo, también son habilitados para la ofrenda, para para los el sacrificio. para los acercamientos. Entonces, está confundido el concepto de remés. ¿Preguntas o dices? Pregunto. ¿Está confundido? Ajá, en las traducciones. Sí, está confundido porque dijo reptil. Ajá, bien. Y no, dice, es todo animal, porque en el otro versículo que estábamos leyendo dice todos los animales que serán acercados al hombre. Así te Ajá. entendí. Behemá son el ganado, pero el ganado puede haber de muchos tipos, Sí. los domesticados, vamos. Sí. Puede ser un caballo, Por eso, un asno, y esos animales, aunque están cercanos al hombre, no son no aptos. son aptos para presentarse, ni para consumir, ni para presentar acercamiento. ¿El caballo llegó? No, Mm. no porque es de una sola pezuña, no tiene pezuña hendida el Sí, caballo. ¿el burro? También tiene solo una pezuña, no Ok. tiene pezuña hendida. Entonces aquí remés Remeses, son para consumo, los que son aptos. entonces son aptos. Todo lo que se mueve y Todo, vive, pero todo lo que se mueve y que es existente, pero es dentro de este concepto está lo habilitado,
porque os existirá para comer, para consumir, comida, alimento. Ujú. Entonces, para que puedan ir corrigiendo esto en sus escrituras. Vimos que los tanín son los reptiles Sí, y el remés son los animales. animales, los vivientes, habilitados para consumo. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, aquí es donde vemos que también no nos podemos confiar tanto en el diccionario Strong, ¿no? Sino que la Biblia se interpreta por sí misma. Pues así es. Pues entonces, es O más bien podríamos también, tenemos el diccionario Strong y no solamente ese, pero también hay que escudriñar un poquito más de lo que se está hablando de esa raíz hebrea, ¿verdad? Y podríamos encontrar la respuesta. sí, es trabajo, porque es estar revisando palabra por palabra y dónde la vamos a ir encontrando en toda la escritura. Pero es interesante porque en algunas ocasiones he comentado que si bien no conocemos el hebreo, pero muchas veces nos llamamos raíces hebreas y no escudriñamos el significado de las palabras, porque nos va a ir abriendo el entendimiento. A lo mejor ahorita vemos algo que pudiese ser sencillo y no conectarlo con algo que va a estar más profundo en este concepto, pero en lo posterior, en la lectura. Entonces, pues estar escudriñando, estar buscando, tenemos las herramientas, gracias a nuestro Señor. Esto no lo podían hacer hace 20 años, ¿verdad? Por algo nuestro Señor nos los permite para que nos ocupemos en buscar y en lo más profundo que vayamos comprendiendo los pensamientos de nuestro Señor, pues más clara tenemos su fidelidad y la confianza desarrollada en cada uno de nosotros. ¿Eso en qué te puede ayudar? ¿Eso en qué te puede ayudar esto del remés? No, de escudriñar más a profundidad o conocer más claramente la palabra del Señor. Pues no torcer la escritura en algún momento. Pero en qué, o sea, que tú lo relacionas a que, como dices, hace 20 años internet no teníamos, ni todas estas herramientas, ni nada, ¿no? ¿A qué tú consideras que el Señor ha considerado que es el momento, el tiempo de conocer más a profundidad estas herramientas, la escritura? Va. No solo para torcer, sino para... Perdón, Rami. ¿O quién habló? Sí, la hermana Rami. Entré, hermano, también esto de remés en una aplicación, la cual se conoce como Pialim, ¿verdad? Donde uno pone la palabra hebrea y pone insecto, ¿sí? Remés como insecto. Y pues nos buscamos esto de insectos alados, ¿verdad? Hay como que tienen 4 patas y que son habilitados. Los que tienen 4 patas, digo, y 2 piernitas. Exactamente, como el chapulín, creo que. Sí, por eso pensaba avanzar hasta el verso 25 y entonces ir a Levítico 11 y a la parte de Noah, para que nos quede y posteriormente ya concluir en Hechos 10. ¿Hoy? Sí,
Pues tómate un tiempo, pues sí, se puede, ¿verdad? Que no tenemos nada que hacer. Bien. Fíjate, Leo, que en la Biblia Peshita literalmente dice, les servirán para alimento todos los reptiles que viven. Wow. Les he cuidado todo como les di la hierba verde. Híjole, De entonces la pechita. cuando vamos a Levítico 11, entonces esto sería contradictorio. Sí, claro. Nos podríamos comer las víboras. Y pues no. Entonces hay una incongruencia en los conceptos, no en la escritura, en los conceptos. Por eso la importancia del concepto. Ujú. Ahí. Bien, entonces nos regresamos a Génesis 1, verso. Igual quería aclarar una cosa. El remés que usted habla, por lo que estaba viendo, es remés con S, pero Ajá. efectivamente el remés con Z final es una de las interpretaciones de la bíblica que se llama remés o derash. Remés, una cosa es remés y otra cosa es drash. Ya. O sea, una cosa es Volvemos. remés con Z, Y otra remés o cosa. derash, y otra Ajá. cosa es remés con S, que es la que está hablando usted. Ajá. Bien, sí, Esto gracias. quería decirle. Gracias, hermana. Entonces, ya, nos queda aquí claro. Luego dijo Elohim, produzca la tierra. Vamos a ver lo que está produciendo, lo que está brotando, la palabra yatzar. Seres vivientes según su género, según su lemina. Veíamos lo que es la lemina y lo vimos inclusive con los árboles, que no se pueden mezclar por la lemina. Entonces, que nuestro Señor vino a semejanza nuestra para que fuese del mismo género y puedas llevar a cabo el injerto. Bien. Permítame. Entonces, remés y seres de la tierra según su especie, su género, y fue así. E hizo, aquí está, vamos a ver que cuando nuestro Señor, con respecto a los Tanín, ¿qué hizo con ellos? Los organizó, los Tanín. Pero aquí con respecto a los vivientes, a los seres vivientes de la tierra, los hizo. ¿Dónde estoy? Y fue así. Era el 25, hermano. Sí, gracias. E hizo Elohim los vivientes de la tierra según según su género, y ganado, aquí sí lo explica como ganado, según su género, y todo, aquí ya no dice reptil, dice, y todo animal que se mueve, no es propiamente que se arrastra, es que se mueve, sobre la Adamá. Y encontramos por primera vez el concepto de Adamá. Según su especie, y exhibió Dios que era funcional. ¿Qué es la Adamá? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que quienes están siendo puestos sobre la Adamá.
seres vivientes. Los aptos. Ajá, bien. Cambia un poquito el concepto si lo leemos ya de esta manera. Los que Y están, vemos, disculpe, y ahí vemos las diferencias entre unos y otros, porque unos quedaron en organización y estos ya quedaron en hechura. bien, Y aquellos no son actos y estos sí son actos. Aquellos quedaron en la EREC y estos en la DAMA. muy bien, ¿no? Y unos están en el agua y otros están sobre la tierra, porque ni siquiera las aves dice que se mueven sobre los aires, sino que se mueven sobre la tierra. Ujú. O sea que el concepto de tierra está implicando este aire que está rodeando la tierra. Todo eso es tierra, el concepto de tierra. ¿Se puede decir planeta Tierra? No, tierra. Ujú. Bien. Hasta este momento, ¿algún comentario? Ujú. Voy a acercar de lo de Yo sí tomo un minuto, permítanme. problemas. Lo único que hay que volver a repasar todo porque está lleno de muchos detalles que pueden escaparse. Una pregunta, entonces los que dijo Leo que son Behemá son los animales domesticados, como por ejemplo el caballo, el burro, y ahí podrían entrar también los perros. Yo tengo aquí que Behemá es el ganado general, o sea, en general tanto digamos, los tajor como los tamé, los que se pueden, digamos, comer Esa y es los la que duda no. que tengo también, si son ambos o Los solo Yo, son. yo remés son entendí los que sí. habilitados y Behemá es el general de todos los animales que están sobre la tierra. ¿Mm? Muchas gracias. Ok, ahorita vamos a avanzar un poquito, vamos a ir un poquito a prisa, pero Disculpen, el chapulín que le dicen ustedes es la langosta. el chapulín es uno y la langosta es otra. Chapulín no solamente salta y la langosta Vuela, vuela, pero también tiene piernas, también salta. también se come. ¿Y cuál es la que se puede comer? ¿El chapulín entonces? Los dos. Ahorita Ah, lo los vamos a dos. ver cuando Ok. lleguemos a Ah, ya, Levítico 11. perdón. Ujú. Bueno, Bien, perdón. vamos a leer un poco rápido lo que dice Génesis capítulo 7. Dijo luego Hashem a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justificado delante de esta generación, de mí en esta generación. Todo el animal tajor, ¿cuál es el Behamá tajor? El borrego, la vaca, bueno, el vacuno. El remés, según vimos. Ujú. Todo Sí. el animal tajor tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son tajor, una pareja. El macho, aquí dice inclusive el ish, y ya nos está conectando que no solamente está hablando de animales, sino nos está hablando de, Hombre, el humano. ajá, nos está conectando con toda la humanidad. Vamos de nuevo. De todo animal, lo que
brotó de la tierra, Tajor, que es lo que es el remés, tomará 7 parejas, el Ish y su Isha, más de los animales que no son Tajor, una pareja, el Ish y su Isha. También de los emplumados, de los cielos, 7 parejas. Aquí nos dice que son Sahar y Nequeba. Aquí son macho y hembra, y aquí es varón y su mujer. Comienza a hacer una distinción para conservar viva la especie o la simiente sobre la faz de la Eretz. Porque pasados son 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la Adamá a todo ser viviente que hice. Vamos a avanzar. De los animales habilitados y de los animales que no eran habilitados, que no exhibían habilitación, y de las aves y de todo lo que se mueve, ya vemos que no se arrastra, sobre la Adamá. De 2 en 2 entraron con Noah en el arca. Sahar, si todo esto está representando a la humanidad, ¿qué es Sahar? Su nombre, ¿no? ¿Pero qué representa Sahar? Pues un hombre sin Torah, ¿no? Sin instrucción. No. Macho. Sahar. El concepto de Sahar. Sahar. El que tiene memoria. Ah, sí, cierto. Con razón. Tengo memoria. El que va. Lo que recibe. Quien recibe. La hembra. Los dos forman lo que se recuerda, de lo que se tiene memoria y lo que se está recibiendo. Como dio competencia Elohim a Noah. Entonces todo esto va a entrar al arca y está representando. ¿A qué representa entonces? Sí, brotó de la tierra, y hay cosas que vienen del mar, como los emplumados o los alados. ¿Qué representa qué, verdad? Ajá. Todo lo que entró al arca. ¿Qué representa todo lo que entró al arca? Ajá. ¿Qué representa? A todas las naciones. Sí, hermana Rami. No, hermana, iba a decir esto, pues toda su creación, todo lo que él formó. Están entrando al arca. El arca, al final de toda la historia, cuando cuelga nuestro Señor su arco en las nubes, es una señal del testamento. El testamento es para quién, para quien fue dentro de, porque es cuando salen del arca del testamento, están saliendo todo este grupo de animales juntamente con Noé. Sabemos lo que representa Noah, el reposo. A ver, ya me hice bolas. El arco del cielo, el arco iris. Arco nada más. Bueno, por eso, pero para que sepas. Es que no dice arco iris. Por eso ya sé, pero el arco, el de los cielos, el arco, y como conocemos el arco iris, es el señal del testimonio. Del testamento. Del testamento. Y el arca es lo que contiene el testamento. Los portadores de la herencia. Dentro del arca
iban los Están portadores de la herencia. de la herencia. Fuera de estaba el juicio. Oh, sí. Y estaban tanto Ish como Isha, también estaban Dentro. el que recuerda y quien recibe. Ujú. Bien. Dentro del arca. Animales Behemá habilitados y Behemá que no estaban habilitados. Entran al pacto y se les va a entregar el testamento. Y el arco es señal del testamento. Ahora sí. ¿Arco y arca es lo mismo? No. Una cosa es el arca, es lo que contiene el testamento, y otra cosa es el arco. Entonces podríamos definir, hermano, que nosotros también como nos definen como los animales, ¿verdad? Habilitados, seremos los que el Señor va a tomar, va a llevar y va a ser un juicio, va a ser la similitud de lo que aconteció con Noé, hizo esa separación, ¿verdad? Entonces, en ese final de esos tiempos, donde va a separar a su remanente, que son estos animales habilitados, y por fuera va a ser el juicio a aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Sí, por decir ahí, de manera simbólica está mencionando, no se mencionan los tanín. Se está mencionando Behemá y aves del cielo. Bueno, los del mar pues viven en el mar, ¿no? Entonces viene el diluvio porque lo que está limpiando es todo lo que se mueve encima de la tierra, lo que ha preparado nuestro Señor, y más allá de la tierra, de la Adamá. La Adamá es el lugar en donde la semilla va a germinar, porque es el lugar de luz. La Eretz representa aquello que no tiene la luz de nuestro Señor, lo que no tiene la formación de nuestro Señor. Ya vamos a ir viendo esos conceptos más adelante, pero aquí por primera vez encontramos el concepto de Adamá. Uh-huh. Un lugar separado. ¿Y por qué está separado? ¿Desde con qué nuestro Señor comenzó a hacer todas estas separaciones? ¿Con qué? Ajá. ¿Con el ser humano? Con la luz. No, el ser humano va a ser organizado y eso lo vamos a comenzar a ver hasta la próxima semana. Uh-huh. Entonces vamos a leer ahora Levítico 11 y vamos a ver por qué tienen características los animales. Bien. Habló Hashem a Aarón y a Moisés diciendo: habla, juramenta a los hijos de Israel, diciéndoles, estos son los vivientes, ni siquiera dice animales, dice vivientes, que consumirás de entre los animales, entre los Behemá que hay sobre la tierra. Entonces, Behemá es más extenso. Uh-huh. Remés es más reducido. Remés está dentro de Behemá, pero son los habilitados. Bien. Verso 3. Dentro de los animales, dentro de los Behemá, todo el que tiene pezuña hendida, que rumía, dos características, comeréis. Pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. O sea, solamente tienen una característica. ¿Qué es rumiar? Masticar y masticar por un largo tiempo hasta procesarlo. Ajá. Y aprovechar todos los nutrientes. Sí, bien, si bien comen,
Pero después esta palabra Alá, ¿qué Ujú. significa Alá? Alá Gerá. Alá es que suben lo que ya consumieron. Y entonces están extrayendo los nutrientes que los animales que son, que habilitan o que son habilitados, ¿de qué se alimentan? De vida, de pasto. De hierba. Hierba. Ujú. No matan ni comen carroña, ni se alimentan de lo muerto. Ni Se parásitos alimentan de plantas verdes. verdes y de árboles, de todo aquello que está conectando con la vida, que Ujú. está conectando con el sol, que está conectando con Con el la aire, con la tierra. tierra y con el agua. Ujú. De eso se están alimentando. Ujú. Y suben su alimento. Esta palabra es el bolo alimenticio. La palabra la están, o lo que nos conecta a la vida, le están extrayendo todos sus nutrientes. Lo regurgitan. Ajá. Los suben, aquí es la palabra la, es suben el alimento una y otra vez. Bien, hasta que le extraen todo. Verso 4, pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, sube el alimento, pero no tiene pezuña hendida. ¿Qué significa? Lo tendréis por inhabilitado. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inhabilitado. Entonces estos son Bejemá, pero no entran de lo que es remés, de lo que habilita, de lo que se puede consumir y de lo que se puede ofrecer en sacrificio. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendrás por inhabilitada. Hasta este momento vemos dos conceptos, tamé y tajor, lo habilitado y lo que es inhabilitado. Hermano, ¿por qué será que el conejo no se puede comer cuando también se alimenta de pasto, de hierbas? Porque aquí las características que dice nuestro Señor es que no tiene la pezuña hendida. ¿Qué significa la pezuña hendida? Eso. No lo sé. Yo pensé, ya está. No lo sé. O sea, son dos características. Tiene que tener ambas características. Ambas características. Porque hay unos que tienen pezuña, pero no rumían. Hay unos que rumían, pero no tienen pezuña Hendida. hendida. Sí, el caballo tiene pezuña, pero no está Hendida. cortada. Y si rumía. Hendida caballo. quiere decir que en dos partes, ¿no? Ujú. El cerdo tiene la pezuña hendida, pero En no dos rumía. partes, pero no rumía. Ok. Bien, dice, así mismo la liebre. También el cerdo, verso 7, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendráis por inhabilitado. De la carne de ellos no comeréis, Ya medio que sé por qué. ni tocaréis. Su cuerpo muerto, nevelá, algo que es contaminante, los tendrás por inhabilitados. Este concepto lo vamos a ver, lo vemos cuando Siquem toma a la hija de Jacob y los hijos de Israel dicen que se ha cometido nevelá, que se ha hecho corrupción, que se ha hecho apestoso el nombre de Israel por haberse mezclado en yugo desigual. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas.
todos los que tienen aletas y escamas. También nos está dando dos características. Y estas características de aletas y escamas, ¿qué animales son? Los peces. Los peces. Que en hebreo se dice, lo que dijo la hermana Ara en un principio, que son los dagá, peces. Todavía no lo vemos ahí en Génesis 1:26, de ahí en adelante vamos a ver los peces. Aquí nos está dando las características de los peces. Tienen aletas y tienen escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos consumiréis. Comeréis. Estos comeréis, consumiréis. El verbo acá es comer, pero también es consumir, devorar. Tiene muchos, okay. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de lo que se mueve, recuerden esta palabra, de lo que brotó de las aguas, como toda cosa viviente o como toda garganta viviente que está en las aguas de los mares, sheket será para ustedes. Entonces aquí vemos un concepto más que no solamente es tamé y tajor. Aquí si lo que es en los mares o en los ríos no es habilitado, entonces es sheket, es abominable. O sea, que lo que surge de las naciones y no está habilitado es abominable. Lo que representan las aguas. Os serán pues abominación de su carne. De su carne no comeréis y abominaréis shakat, sus nebalá, sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por sheket. Y aquí hago una pregunta. En la Biblia, en donde, en todo esto que es Levítico 11, en donde está el concepto de kosher. Aparece. Entonces, porque en casi todo lo que son raíces hebreas se maneja el término kosher. ¿No es algo rabínico eso? Se refiere a las dietas rabínicas. Se va a oír muy bajito ahí. Se escucha bajito. Un momentito. Yo no sé, pero de todo lo que se ha dicho que no se comía, por ejemplo, carne de caballo, yo alguna vez comí y no era mala. La carne de conejo, mi mamá cuando éramos niños preparaba un conejo exquisito, pero la última vez que lo probé era horrible. Antes de, obviamente, de las raíces. Y la carne de cerdo también, pero eso siempre me pateó, no me hacía bien. Sí. Y eso. Perdón. Estaba entreteniendo al público. Bien, está bien. Se nos había desconectado el otro teléfono. Entonces, ¿en dónde encontramos el término kosher? Que de tanto se habla en raíces hebreas.
y nos dicen, ¿es kosher o no es kosher? Y no se utiliza tanto el término tamei, tahor ¿Qué origen o tiene esa sheket. palabra? ¿Qué origen tiene la palabra kosher? Kosher. ¿Alguien la conoce? Me imagino que era. Pues según el internet o Google, proviene de kashrut, que significa que algo que se distingue, Ajá, lo correcto o apropiado. sí. Pero tiene el origen del uso con respecto a los judíos askenazí. Mm. Ellos son los ¿Cuáles son las que nacen? los de origen alemán. Mm. Entonces ellos son los que promovieron esta palabra y este término para los alimentos, siguiendo obviamente corrientes rabínicas. Y lo que hacen ellos a través de esto es promover una certificación de ser apropiado o no apropiado para el consumo, pero implica inclusive rituales. Mm. Cuando alguien o lo que está supuestamente habilitado, según ellos, pasa por un ritual. Entonces, pues eso no marca la escritura y pues es importante conocerlo porque se utiliza mucho y se utiliza en ignorancia. Entonces aquí lo que estamos viendo en la escritura es que solamente están estos conceptos y que nos van a conectar con el propósito de nuestro Señor cuando por medio de su sacrificio Él nos habilita, siendo de todas las naciones y entrando, como vimos en el arca de Noah, del reposo, animales habilitados e inhabilitados. Entonces continuamos. Hermano, entonces, ¿cómo diríamos habilitado en hebreo? Tajor. Tajor. Ajá. Bien, pero ¿Y por qué no lo usarán los judíos si es su idioma? Tajor. Alimento tajor y no tajor. En lugar de, aunque pues kosher, pues en hebreo dice que es apto, ¿verdad? Pero pues tajor es lo que viene bíblicamente. Entonces, ahí, ¿por qué no lo consideraron mejor? pues buena pregunta. Hay siempre finalmente el término kosher, como es utilizado, es parte de tradición, De una marca. de una certificación, pero esa certificación, por decir aquí en los vecinos, el pueblo vecino, San Pedro Actopan, se distingue por la producción de mole. Tiene una gran variedad de moles y Toda una comunidad se dedica a esa parte. y nosotros pues fuimos a buscar pues de lo mejor del mole que se produce ahí, tratando de buscarlo pues lo más limpio que se pueda comer. Y entonces Betty investigando encontró una maquiladora de mole y que vienen judíos y que tienen certificación kosher. Pero les preguntábamos a las personas que cómo era y si hacen unos rituales para poder tener lista la producción que solicita. Entonces, pues ya. O sea, las personas son expertas en hacer el mole, pero los judíos vienen a cierto día, a cierta hora, a orar. No solo orar, algo más. Entonces, Bueno, solo ellos sabrán, pero así me dijeron, ¿no? A orar antes de que empiece cualquier maquila, lo que sea, verifican todos los ingredientes y se ponen a orar.
Ujú. y ya es kosher. Y ya es kosher. Entonces, ellos nos Los dicen, judíos no lo fabrican, nada más lo supervisan. supervisan. Ujú. Por eso, por tal motivo, pues es una certificación, pero es una certificación que finalmente da el ser humano. Y no creo que sea kosher, Entonces, pero sí lo compro. bueno, como tal el kosher no, porque ellos lo tienen restringido para su uso y no Sí, para la venta al así. público. Pero la maquiladora, fuera del ritual, hace ese mole Ujú. con las características que están ¿Qué es el indicadas por mole? él. El mole No sé qué Uy, es. no nos vamos a ir por la tangente, no, no acabamos. El mole es una comida típica de aquí de México que mezcla muchísimas cosas, A ver, yo le muchos digo, chiles porque y muchos, es chiles molidos en polvo o en pasta, muy de aquí de México, específicamente de Puebla, platillo muy de México. una mezcla de sabores. Ah, ok. Gracias. Es muy sabroso. Bueno, continuamos. Entonces, kosher no está aquí. Está me, está tajor y está sheket. Entonces, verso 11, será pues sheket, su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos de Belá. Todo lo que no tuviese aletas y escamas en las aguas lo tendréis por sheket. ¿Qué más surgió o brotó de las aguas? ¿Qué más brotó de las aguas? Las aves. Las aves. Entonces, si las aves brotaron de las aguas, ¿son habilitadas o son qué? Habilidades. Habilitadas o si cuando no son habilitadas, ¿qué son? Son shekets. Solo lo que es de la tierra es habilitado o tamé. Pero como surgen de las aguas, que significa que surgieron de las naciones, entonces son shekets. Vamos, pues. Entonces, Hermano, y la gallina que dice que es un ave, ajá. pero es de la Pero tierra. sí, no se alimentan no son carroñeras como lo que vamos a ver aquí, el águila, el quebrantahuesos, el azor. Ujú. Vamos a leer. De las aves, estas tendréis por shekets. ¿Por qué? Porque surgieron, brotaron de las aguas. No se comerán, serán shakats, abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, no gallina, gallinazo, son aquellos que comen las gallinas, de hecho, los, eh, ¿cómo se llaman? Los gavilanes, vamos. El milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz y la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, muchos nombres que no sabemos ni qué serán, el calamón, pero sí sabemos que se alimentan de carroña o que matan para alimentarse. El pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo, bueno, hasta aquí. A Nos ver, está diciendo qué es shekets. que todos estos que está mencionando son los que no se comen. Ujú, Y como aquí no está diciendo que la gallina, entonces por eso se come la gallina. ujú. La, todos estos animales, la característica que tienen es que se alimentan de lo muerto o matan para alimentarse. Esa es la... Ajá. Y todas estas aves son conocidas como de alto vuelo. O sea, que vuelan. Ujú. Todo insecto, 20. 20. Entonces hasta aquí es todo lo que es sheket, surgieron de las aguas,
surgieron del mar, surgieron de las naciones y no están habilitados. Entonces son abominación. Verso 20. Todo insecto, sheretz, habla de Sheretz op, que recuerdan que es op, que tiene alas. Ujú. Todo insecto alado que Hermano andu- Leo, disculpe, no se ve en la pantalla Ok, la Biblia. sí, ahorita la pongo. Disculpe, gracias. Gracias. Ya te- No, pero yo creo que apenas. Todo insecto, todo sheretz, alado, que anduviere sobre 4 patas, también es sheketz. Pero estos comeréis, estos consumiréis. Todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, lo que comentaba la hermana Claudia. La La langosta langosta, y el la langosta como chapulín. este insecto alado, según su especie, el langostín, según su especie, de todo esto que dice eh, Mateo, que se alimentaba, ¿quién? Juan el Esa- Bautista. Juan el Bautista. Mm. Según su especie, el argor, según su especie, y el ajabab, según su especie. Todas estas son familias de los saltamontes, chapulines y langostas. Mm. Estos sí se pueden consumir. ¿Que se paran en sus 4 patas o en sus 2 patas? No me Se acuerdo. paran en 4 patas y tienen otras 2 con piernas. O sea, tiene 6 para saltar. Tiene 6 patitas, pero 2 de ellas Son para saltar. tienen articulación y salta. Aunque vuelan. Y en este caso la abeja, el producto que uno se come. Es diferente porque la abeja como tal no es no está habilitada, pero lo que produce sí. Ahí hay un gran secreto dentro de lo que es la escritura, que algún día analizaremos. También, por decir, ayer estábamos viendo las perlas que vienen de las ostras, que no son habilitadas, como lo podemos ver ostra aquí. no es para comer. No es para consumo, de hecho es sheket, más sin en cambio produce algo que dice la escritura que es muy valioso. Entonces hay algo que también está. O sea que una perla te la puedes, ¿sí? ¿Langosta? ¿Cómo? Ya se me olvidó. Ostra. La ostra. O La ostra no se come, pero la perla es algo muy valioso que se extrae de ella, según la escritura. Ayer que veíamos que no demos las perlas a los cerdos. Pero las puedes usar. Pero el simbolismo es más profundo. Bueno, entonces todo esto es lo que está habilitado y sí nos podemos comer. Ahorita que aquí en México, bueno, aquí donde vivimos, mucho chapulín. Verso 23. Todo insecto alado. Hermano, una consulta, perdón, pero en caso de vida o muerte, para subsistencias, eso se puede comer, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted estuviera en un lugar. Siempre se comen. Los chapulines sí se comen. Te está diciendo no me refiero. los animales. A ver, escúchala. Claro, porque, por ejemplo, me hace recordar de repente gente que ha estado, por ejemplo, en islas y ha tenido que alimentarse de cosas que no son aptas para sobrevivir. Y en ese caso se puede, ¿no es cierto?
Hasta que Sí, estemos en esa ya, situación sabremos qué hacer. ya sabemos que lo que prima siempre va a ser la vida, porque por medio de la vida pues, se guardan los mandamientos. Pero si estamos en una situación tan extrema, pues entonces Pero pues lo el Señor haríamos. llevaba de comer a Elías. Pues sí, O sea, hasta que no estemos en esa situación ya sabremos qué hacer y el Señor te va a mostrar. no, no diga hermana, porque aquí Cierto. dice Betty que si llegáramos a una situación extrema me comería. Y yo le digo que no Sí me lo soy, comería, que, Leo. que no soy, que no soy tamé. Bien cocidito. Yo la desanimo, pero dice Que yo sí me lo Pero que en comería. ¿sabe una qué? situación. El hambre debe ser terrible porque hubo un accidente hace muchos años atrás, en los Andes, donde venía un grupo de rugbyistas y quedaron en la cordillera de los Andes, pero en altura. Y ellos tuvieron que, para sobrevivir, comerse a las personas que habían muerto. Digamos, yo me imagino que le habrán sacado un pedacito, no sé. No creo que hayan hecho un asado, pero tuvieron que hacer eso y lo contaban con mucha este, tristeza, no A lo sé. mejor en una situación extrema, pues podríamos comer algo que no está habilitado como algún, no sé, conejo, algo así, para preservar la vida. En un caso muy, muy extremo, sabemos que en unas condiciones cotidianas como hasta este momento, nuestro Señor nos ha sustentado y no lo haríamos, pero ya en un caso muy extremo Vida, de muerte. vida o muerte y que solamente haya seres humanos, yo creo que ahí también prima el temor de nuestro Señor. En algunos casos no está el temor de nuestro Señor y entonces sí se llega a esos extremos, pero considero que habiendo temor del Señor no se llegaría hasta ese punto. De hecho, Sí, parte de la escritura, ahí en Deuteronomio 29, nos habla acerca de que te consumirás a tus hijos. Y lo está hablando en un sentido alegórico, Literal. pero en algún momento en el sitio de Jerusalén llegaron a consumir a sus hijos. Entonces, ah, pero es consecuencia del estado espiritual que estaban pasando en ese momento. No había temor del Señor Entonces me retracto, no te voy a y comer. por eso es que, de hecho, la consecuencia era que iban a ser llevados a Babilonia. Que el Señor me dé Bien, dominio propio. bien. sí, hermano, Bien. también cuando el tiempo de acá, cuando Elías, Sí, que no llovió por 3 años, dice allí que unas mujeres pactaron en comerse a sus hijos. así. Hoy me como al tuyo y mañana Sí, nos comemos al mío. Ajá. sí, pero una de ellas no quiso. Mm, sí había comido al de la otra, pero cuando le tocaba a su hijo ya no quiso. Sí, hermana. Bien, 24. pues ahí es parte de la consecuencia de por qué no había llovido también en esos 3 años, pues porque no se estaba manifestando el temor de nuestro Señor, no estaban tomando tanto de nuestro Señor con una mezcla con los otros profetas en el engaño, y entonces hasta que de plano tuvo que venir la señal de elijan después de la señal a quién le van a servir, a los dioses y a los profetas de la falsedad o al único Dios. Bien, bien, vino la corrección. Verso 24. Y estas cosas seréis inhabilitados, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos serán inhabilitados hasta la tarde o hasta la noche. Y cualquiera que cargare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inhabilitado hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumía,
tendráis por inhabilitado, y cualquiera que los tocare, será inhabilitado. Pero ¿Por muertos, qué? ¿verdad? Ajá. Tocados muertos. Ujú, sí, porque están, sí, cuando ya están Muertos. muertos. Y todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inhabilitado a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inhabilitado hasta la noche. Ujú. Hago una aportación, pero bien leve, ¿eh? No quiero que se sigan. Los zapatos son hechos de pieles de cerdo, la mayoría, entonces también es un cuerpo muerto de un animal inhabilitado. 28. Mm, Sí, pero eso no tiene nada que ver, porque ya fueron curtidos y tuvieron un proceso. ¿Se puede tocar entonces? Aunque Sí, ya está muerto. sí, porque eh, Juan el Bautista, ¿de qué estaba vestido? De pieles de animales aptos, ¿De aptos? ¿sí? ¿Cuáles eran ese De aptos? una borreguita, No, de un chivito, de un camello. De camello. ok, de camello. Mm, Ok, entonces sí. ya, Ok. ahí está, respondida tu comentario. Verso 28. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inhabilitado hasta la noche. Los tendréis por inhabilitados, y tendréis por inhabilitados estos animales, estos sherets, que se sharats sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Todo esto que vemos aquí, no sé si el erizo sea efectivamente el erizo, aquí dice que es algún tipo de lagartija, Mm, no el erizo como tal, como lo conocemos. Entonces, todo esto del verso 30, mm. ¿qué son? Reptiles. Ujú. Ujú. Los, Reptiles. ajá, los tendréis Por por inhabilitados. inhabilitados. Estos tendréis por inhabilitados de entre los animales que se mueven. Cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos, serán inhabilitados hasta la noche. Y todo aquello que cayere, sobre que cayere algo de ellos después de muerto, serán inhabilitados. Sea cosa de madera, vestido o piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inhabilitado hasta la noche. Entonces quedará habilitado. Es importante que tiene que ser metido en agua, no aguas. De lo que está hablando es de las aguas, y aquí tiene que ser metido en agua. Diferente. Entonces ya nos conectaría con algo. ¿Alguien iba? Hermano, Sí. discúlpeme, esta inhabilitación era para, es decir, para acercarse al templo. Ujú. Ajá. Es estar en contacto con la muerte. Por eso te inhabilita Y, para. y entonces te inhabilita para estar en contacto con la vida. Ajá, y en este tiempo, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo se aplicaría? Bien. Si bien la competencia que nos está dando nuestro Señor es observar que no nos acerquemos, toquemos o alimentemos de aquello que tiene contacto con la muerte, es estar al pendiente de todo aquello que nos lleva a la muerte y que nos inhabilita. Y que estemos en contacto, que consumamos aquello que nos lleva a la vida. Nuestro Señor nos dijo, comer mi carne.
¿qué es comer mi carne? En, Su palabra. ya no obviamente no es un sentido literal, no, su palabra no es comer su carne. Alimentarte de su palabra. No, ¿Qué es? ¿qué es la carne? La doctrina. El pan. No. ¿Qué es la carne? Cuando tú actúas según tu carne, Ujú. ¿qué estás haciendo? Es la doctrina, según mi naturaleza, Estás según mis siguiendo tus procedimientos. procedimientos. Cuando te estás alimentando de la carne de nuestro Señor, Son sus son procedimientos. los procedimientos de nuestro Señor puestos en cada uno de nosotros. Carne es procedimiento. Carne es el procedimiento. Ujú. Mm. Entonces, nos estamos alimentando de aquel que hacía y enseñaba. Primeramente hacía y luego enseñaba. Sus procedimientos. Enseñaba por medio del ejemplo. Enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Ujú. Entonces, sus procedimientos que nos conectan a la vida, Ujú. ya en un sentido más Literal. aterrizado hacia nuestro Señor, de eso es de lo que nos tenemos que alimentar. Y de procedimientos humanos, de todo aquello que procede de las naciones, que procede del mar o aquello que no está inhabilitado, que está inhabilitado, de eso no nos tenemos que alimentar, porque son procedimientos que nos llevan a la muerte. Ya, No ejemplo sé entonces sería si queda aterrizado. cuando habla acerca de... ¿Me escucha? Ya no lo escuché, hermano. ¿Sí me escucha? Ahí Sí, sí. Ah, ya. No sé, aquí yo pensando, ¿no? Entonces, cuando habla de cuerpos muertos, que no nos acerquemos ni los toquemos, ya un cuerpo que esté muerto, ¿no? Entonces, no sé, estaríamos como hablando de aquellos procedimientos que causan muerte. ujú, Ejemplo, la idolatría. ujú. Ya, Eso gracias. sale de las naciones y nos conecta a la muerte. Ujú. Ujú. O sea, quedas inhabilitado en el caso literal. Para acercarte a la vida. Ajá, pero haz de cuenta ahorita, en la mañana, tuve que sacar un animalito que estaba muerto ahí. Ajá. Literal, es Shabbat. ¿No me puedo conectar con el Señor? Sí, es que esto es comprendiendo lo práctico, lo sencillo, Ujú. pues nuestro Señor nos va a mostrar la profundidad de lo que significa. Ujú. Ujú. Y una vez venido nuestro Señor Yehoshua, nos da el entendimiento de que todo lo que está en las naciones Ujú. nos inhabilita, Ujú. pero de todo lo que está en las naciones, nuestro Señor, por medio de su sacrificio, ha habilitado. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 10, que ahorita vamos a leer, pero terminamos de leer Levítico 11 para poder pasar allá. Entonces, por el medio de lo que es habilitado es por el agua. Entonces, hasta la noche, entonces quedará habilitado. Ujú. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos estará inhabilitada, así como todo lo que estuviere en ella, quebrantaréis la vasija. Por eso nosotros, cuando estamos inhabilitados, nuestro Señor nos quiebra y nos vuelve a formar para hacer una vasija nueva y que contenga el tesoro, como dice el libro de Juan, que nosotros hemos recibido un tesoro muy grande, pero que está contenido en una vasija, porque toda la gloria es de nuestro Señor. Ujú. Pero antes de eso, cuando éramos vasijas de deshonra,
Estábamos conteniendo aquello que inhabilitaba. Es necesario, a ver, aquí vean la diferencia que es vasija de barro, se tiene que quebrar. Se tiene que quebrar. Queda, ya no con que la laves y quede al otro día ya está limpia, no, se tiene que quebrar, tiene que hacerse de nuevo. Imagínense en aquellos tiempos que caía un ratón y se moría. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Quebrar. Y cuando quebraban, podían asimilar que esa vasija eran ellos mismos que les había caído un pensamiento o algo que venía de las naciones y que los estaba inhabilitando. Tenían que ser quebrantados para ser formados de nuevo. Bueno, eso ya atándolo a otras partes de la escritura. Bien. Verso 34. Todo alimento que se come sobre el cual cayere agua de tales vasijas estará inhabilitado. Toda bebida que hubiere en estas vasijas estará inhabilitado. No entendí lo de los alimentos. Todo alimento que se come sobre el cual cayere agua de las vasijas que ya contienen nevelá o que contienen lo que inhabilita, estará inhabilitado. Y toda bebida que hubiera en estas vasijas estará inhabilitado. ¿Hasta? No, está inhabilitado. Ya no se come. No, ya no. Ya no se come ni se toma. Todo aquello sobre que cayere algo de cadáver de ellos estará inhabilitado. El horno u hornillos se derribará. Están inhabilitados y por inhabilitados los tendréis. Con todo la fuente y cisterna donde se recogen las aguas serán habilitadas, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres estará inhabilitado. Ya que nuestro Señor Yehoshua, que es la fuente, a pesar de estar en contacto con cada uno de nosotros, no se inhabilitó. Al contrario, Él nos habilita. Sí. Y lo que más nos inhabilita es cuando andamos cargando a nuestro propio hombre que nos lleva a la muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, despójense del viejo hombre, porque ese hombre nos está conectando a procedimientos de las naciones que nos inhabilitan, a carne, si no tamé, inclusive sheket. Verso 37. Y si cayera algo de los cadáveres sobre alguna semilla, sobre la cera, ¿qué pasa con la cera? ¿Queda inhabilitada? Dice que haya de sembrar y será limpia. Sobre la semilla que se haya de sembrar, que será que es tajor. como el Señor. O sea, No, que no se contamina. no se contamina. Mas si hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inhabilitada. O sea, que ya no se come. Si la semilla es mojada. Si la semilla es mojada. Esto, bueno, no quiero entrar en detalles tanto, pero inhabilita cuando hay algo que está muerto. No, sí entro en detalles. Cuando hay algo muerto, sea lo que sea muerto, y entra en contacto con una semilla, ¿qué va a producir en esa semilla? La va a corromper. ¿Qué va a haber en esa corrupción? Pues primeramente, pues hongos, bacterias que no deben. Hongos. Va a provocar los hongos. Ahí. Los hongos se alimentan de lo que está vivo, pero que está en contacto con algo muerto. Eso es lo que pasa con las
Los hongos de los elotes. Se cae sobre una semilla, la semilla del elote, pero están en contacto con algo muerto, y entonces cuando germina el elote, germina Con con lo corrupto, con el hongo. Bien. Bien. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que toca su cadáver será inhabilitado hasta la noche. Esto es algún animal que es apto pero que muere. Entonces no está siendo degollado, no está haciendo con el procedimiento, entonces está inhabilitado e inhabilita. Pero por si los perros se comen lo que hay, de todo. Pues porque los perros representan a las naciones. Mm. No hay no hay un discernimiento, no hay una separación. Pero los perros son mascotas y los estamos tocando. Bien. Y todo reptil que se arrastra, sheretz, sharatz, sobre la tierra es sheket, no se comerá. Entonces aquí vemos que está reptil y que para nada es la misma palabra venes. Bien. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es sheket. No hagáis shakats vuestras gargantas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis, ni os inhabilitaréis con ellos, ni seas inhabilitados por ellos. Porque yo soy Hashem, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, seréis distinguidos, porque yo soy distinguido. Así que no inhabilitaréis vuestras gargantas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Hashem, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, seréis pues distinguidos, porque yo soy distinguido. Esta es la Torá acerca de los behemá, de los animales de la tierra, de las aves y de toda garganta viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia, separación, distinción entre lo inhabilitado y lo habilitado, y entre los vivientes que se pueden consumir y los vivientes que no se pueden consumir. Entonces, si bien está hablando de animales, estamos viendo su origen. Algunos son de la tierra, otros son del mar o de las aguas, y que solamente cuando en algunas circunstancias se puede habilitar por medio de sumergir en agua los utensilios. Tiene mucha información Levítico 11 conectado con lo que estamos viendo en Génesis 20, del 1:20 al 25. Que representan las naciones. Todavía no está todavía no está el Adán. Y sin en cambio ya están todo esto preparado para cuando el Adán esté presente. Y todo lo que nos está conectando, la escritura, inclusive ahora al cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua. Vamos a Hechos 10. Y vamos también a ir revisando algunas palabras que nos van a abrir el entendimiento del cumplimiento con nuestro Señor.